Chodivés a todas y a todos en esta mañana. ¿Hace falta el micro? Vale. Bueno, en principio de esta mañana darle las gracias a Ricardo Borrul, sí, por permitirme estar en esta mesa, porque debatíamos un poco si él o yo, y para mí es un placer estar en esta mesa de esta juventud, ¿no? Una juventud que para nosotras y nosotros es nuestro futuro en nuestro largo camino, ¿no? Así que muchas gracias. Luego, es verdad que la mesa en sí, ¿no? Si hemos visto el título, es una mesa que dice hacia el éxito educativo del alumnado gitano, ¿no? O sea, todavía nos queda ese camino, ¿no? Y muchos de los docentes que aquí estáis y que en otros sitios también se preguntan es dónde están los niños gitanos que han estudiado, ¿no? Universitarios, dónde están los jóvenes universitarios del pueblo gitano. Yo recogía unos datos de la Fundación Secretariado Gitano del 2022 que dice que hay un 2,5% de jóvenes gitanos estudiando estudios postobligatorios de 16 a 19 años y un 20,5% entre 20 y 24 años. Son unos datos que realmente nos debería de poner los vellos de punta, ¿no? Pero no nos rendimos, estamos caminando hacia ese éxito del alumnado gitano. Y luego quiero y os pido que nos revisemos, cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Qué cometido tenemos en este camino, ¿no? Después es verdad que ¿dónde están, no? ¿Dónde están estos niños y estas niñas? Pues en esta asociación siempre hemos buscado espacios para visibilizar que están aquí y están en muchos de este espacio sentados en esas sillas, ¿no? Hablamos del éxito, yo también buscaba una definición de éxito, porque ¿qué es el éxito para ti o qué es el éxito para mí, ¿no? Y si ese éxito realmente es un éxito que tengo que dejar cosas atrás, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que también un poco nos crea esas dificultades. Y a mí me gustaba una definición, a ver si veo, que dice: el éxito se trata de lograr objetivos y metas personales, de convertirse en lo que uno realmente quiere ser, en vivir la vida en la forma en la cual uno la quiere vivir, en hacer lo que uno realmente quiere hacer, en lograr lo que uno se propone lograr, ¿no? Entonces yo creo que cuando hacemos, esto es mi opinión, luego ellos dirán la suya, cuando realmente nos proponemos nosotras y nosotros, los gitanos y las gitanas y el alumnado gitano, nos proponemos algo, retos, objetivos personales que queremos desde nuestro yo, es cuando hay un cambio real, ¿no? Los demás podemos proponer, podemos motivar, podemos incentivar y es nuestra tarea, pero realmente hay que hacer desde uno y desde una esos retos personales o esos objetivos personales, porque es cuando lo vamos a lograr, si no en el camino vamos a ir abandonando. Así que para mí es un orgullo estar en esta mesa, a ver si se me pega algo de esta juventud que yo ya veo que he cumplido 49 años y digo, madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida, así que a ver si se me pegan las cosas de la juventud. Así que bueno, voy a dar paso y en primer lugar nos va a hablar Elizabeth Borja Jiménez. Ella es abogada. Ella está trabajando en la plataforma Romanés. En el 2022 estuvo en Polonia, en Alemania, en Israel, a través de una organización europea con una beca. El tema era sobre los romanos en el Holocausto. Ha participado, gran interés, ha participado en el Congreso de los Diputados por la Comisión de Antigitanismo e Igualdad. Ha asistido en el Festival Sóqueres, luego me corrige, Sóqueres de Europa, de la Juventud Gitana, en Hungría, en un debate europeo sobre los elementos de la cultura gitana y los retos de la juventud. Así que, adelante, Elizabeth. Vale. No sé si aquí, vale. Buenos días a todos y a todas y bueno, gracias por este espacio en primer lugar, porque creo que es importante.
Más alto. ¿Ahora? Vale. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, gracias. Nada, pues gracias por este espacio, es lo que estaba diciendo. Y en primer lugar, pues suelo dar discursos mucho más técnicos, pero en este día pues quería simplemente ser Elizabeth Borja y hablar desde mi experiencia educativa como alumna y en este caso para que le sirva sobre todo al profesorado y al profesorado pues de Cantabria también. Así que mi nombre es Elizabeth Borja y soy de aquí, de Santander, soy abogada y bueno, voy a contar un poco brevemente mi experiencia en mis años académicos y curriculares. En primer lugar, bueno, pues yo fui a un instituto en Santander. Ese instituto yo era la única persona gitana, no había nadie más que mi persona. Eso era todo lo más cultural que tenía ese instituto. En segundo de la ESO, ciertas personas se enteraron de que yo era gitana, entonces, bueno, pues sufrí un bullying y un racismo bastante fuerte, porque, número uno, no me esforzaba mucho, digámoslo así, pero siempre sacaba muy buenas notas, siempre tenía 9s y 10s, y en segundo lugar, era gitana y tampoco hablaba mucho ni me socializaba mucho con la gente. Entonces, bueno, creo que todos esos ingredientes eran un cóctel bastante bueno y fuerte para sufrir lo que viene siendo el que seas una única alumna gitana en un centro educativo, ¿no? Y bueno, pues en los recreos, por ejemplo, yo no salía con casi nadie, entonces, ¿qué descubrí? Una biblioteca. Entonces me iba a la biblioteca todos los días y allí encontré un montón de libros y me aficioné mucho a la lectura. Me leí, pues, yo qué sé, tropecientos libros en esos años. Así que, entre muchos libros que me encontré, por ejemplo, libros de Virginia Woolf, de Simone de Beauvoir, de Jane Austen, y empecé a ver que realmente, pues bueno, había muchas otras mujeres, ¿no?, que muchas veces en la historia se han sentido discriminadas o que se habían sentido solas en ese momento. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Mi experiencia en mi casa me dieron libertad y me aconsejaban y me decían, sobre todo me motivaban. Pero yo simplemente pues estudiaba, hacía lo mínimo y sacaba muy buenas notas y tenía muy buenos resultados, cosa que muchos profesores no se esperaban. Entonces, bueno, pues llegué a cuarto de la ESO y en cuarto de la ESO, por todo el sistema que había y mi experiencia, dije, mira, lo dejo. Me voy a mi casa, probablemente esté mucho más feliz y pues tenga salud mental, ¿no?, que ahora se suele llamar y en esa época, pues bueno, no se visibilizaba tanto. Entonces, mi familia me dijo, tienes total libertad, libertad si quieres estudiar, libertad si no quieres estudiar, puedes hacer lo que quieras porque es tu decisión, si quieres seguir estudiando o no. Entonces, en ese año lo dejé y me tomé un año sabático. Nunca repetí, nunca tuve ninguna mala nota y bueno, pues lo dejé y abandoné los estudios en cuarto, sí, cuando finalicé la ESO. En ese año me aburrí muchísimo, la verdad es que dije, pues no sirvo para otra cosa, así que a lo mejor debería de retomar los estudios. Entonces al año siguiente dije, voy a cambiar de centro, a lo mejor ese centro era la cosa, ¿no? Entonces fui a otro centro educativo en el cual fue una experiencia muy bonita, tengo que decirlo, y el bachiller fueron años pues muy buenos y muy bonitos porque conocí a gente muy inclusiva, muy buena y a profesores sobre todo que no me trataban de manera diferenciada como en el otro centro educativo. Y hubo un día en el que un profesor me miró y me dijo, ¿te has planteado ir a la universidad? Y yo dije, pues no, no me lo he planteado porque no conocía a nadie en ese momento que había ido a la universidad. Entonces yo lo veía como cuando te dicen, puedes ir a la luna. ¿Puedes ir? Pues hombre, si eres astronauta y tienes una gran formación, quizás, ¿no? Pero lo veía como algo muy lejano y sobre todo muy desconocido. Y eso ocurre en muchas familias gitanas. La universidad es algo totalmente desconocido y sobre todo dependiendo de qué ciudades. Así que me miró y me dijo eso y me dijo, si quieres hablo con tu familia o le cuento. Y le dije, voy a pensármelo y ya veré, porque a lo mejor suspendo. Yo siempre pensaba que iba a suspender o iba a repetir, lo esperé durante toda mi vida, ¿no?, ese momento. Y no llegaba, pero no pasa nada, yo seguía esperándolo. Así que cuando terminé dije, bueno, voy a hacer selectividad a ver si tengo suerte. Y pues saqué muy buena nota y dije, bueno, pues voy a hacer, siempre me ha gustado mucho
la justicia o luchar por la justicia. Entonces dije, voy a hacer Derecho o Ciencias Políticas, que siempre es lo que más me ha gustado. Entonces, pues bueno, me seleccionaron y obviamente entré en las listas para Derecho en la Universidad de Cantabria y comencé a estudiar en la universidad. Cuando comencé, pues me encontré con que muchos de mis compañeros, o sea, nunca dije que era gitana hasta el último año, y sobre todo a gente que conocía y gente que pues ya veía que me conocían a mí y que podía, que era un lugar seguro y un espacio seguro para decirlo. ¿Por qué? Porque muchos compañeros decían, buah, es que la juventud gitana, los jóvenes gitanos, ¿tú crees que es legal que estudien en la universidad? Eso me lo decían y, por ejemplo, esa persona que me lo dijo en ese momento ahora mismo está en una consejería y una administración pública trabajando. Entonces, a mí me preocupa muchísimo y ese es uno de los motivos por el que hoy me gustaría hablar aquí, ¿no?, y contar esta historia, de que la gente tiene mucha ignorancia y mucho desconocimiento sobre lo que es la cultura gitana y sobre las personas gitanas. No sé qué piensan que son, lo desconozco totalmente, ¿no? Pero se creen que, bueno, que es algo muy insólito que una persona gitana pues, pueda llegar a la universidad o pueda ser doctor o pueda ser lo que quiera ser. En mi caso, bueno, yo fui la primera, pero luego mi primo, que tiene mi edad, ahora es cirujano, ha estudiado medicina. Mis otros primos están en la Universidad de Cantabria haciendo magisterio, que uno está por ahí, en el encuentro de jóvenes. Y realmente ves que hay un cambio, porque paso a paso pues, la gente ve que se puede y que no pasa nada y que es algo que puedes hacer perfectamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, en la universidad, por ejemplo, me encontré a un profesor que fue la primera vez que suspendí algo y me asusté un poco porque vi muchas cosas en rojo en el examen y dije, ¡buah! Esto ya es otra historia. Entonces yo le pregunté y quería una tutoría con él para que me explicara a ver qué había hecho mal. Y él me dijo, me miró mis apellidos y luego me dijo, bueno, tú eres Elizabeth Borja, ¿no, Jiménez? Y digo, sí, pues a lo mejor podrías ir a otra carrera que te fuera más fácil para ti, ¿no? Era como, a lo mejor no vas a pasar de segundo año. Y yo ya me quedé como así, le dije, bueno, si me suspendes no pasa nada, el año que viene yo estoy en tu clase, en la primera fila, para ver si puedo solventar esta práctica que parece tan imposible. Y pues sí, me suspendió. Al año siguiente fui y luego me puso un 8 y me invitó a su club de lectura. Entonces, bueno, a veces cuesta mucho y son como pasos y barreras que tienes que ir superando en la vida, pero que agradezco porque ese proceso te permite ver la vida de otra manera. Eso siempre lo digo yo. Hay un dicho que dice que soy una persona privilegiada porque todo me ha costado, ¿no? O nada me ha sido fácil. Entonces creo que valoras mucho más, en este caso, la educación, a la gente que está sensibilizada y espacios seguros. Así que bueno, entre otras muchas cosas, sobre la universidad, por ejemplo, en Cantabria sí es cierto que tenemos pues, muy pocos universitarios comparado pues, con otras ciudades grandes, con otras capitales, que yo, por ejemplo, en segundo de carrera me invitaron a un encuentro en el que empecé a conocer a muchísimos jóvenes gitanos universitarios que eran como yo y dije, mira, no soy la única, ya hay muchos más. Entonces sí que creo que es muy importante que se creen unión y que se creen nexos entre todos los estudiantes, que haya gitanos, da igual si son de Cantabria o de otras ciudades, y estos espacios para ver que realmente no estás solo en tu ciudad o en tu lugar en el que vivas, sino que hay muchísimos más. Y bueno, entre todo ello, ¿no?, ¿qué factores influyen para que el alumnado pues, tenga éxito educativo? Esto creo que bueno, es importante. En mi caso, realmente yo no sé ni cómo he llegado a donde estoy, porque yo he ido pasando los años y bueno, pues he ido yendo a lugares, escuchando a gente y sobre todo aprendiendo mucho de personas que han pasado mucho más que yo, porque yo realmente me considero una privilegiada porque tengo una familia que me ha dado mucha libertad y me ha ayudado mucho en todo. Entonces, que otras personas lo han pasado mucho peor, eso es así, para llegar a otros lugares y a menos muchas veces, ¿no? Porque dependiendo el sistema socioeconómico, la ciudad, el barrio en el que tú vivas, dependen muchas circunstancias. Así que en mi caso pues sí que reconozco que un factor es mi familia siempre me ayudó, pero sobre todo me dio la capacidad de decidir libremente. Y eso creo que es algo muy importante. La capacidad de decidir libremente sin ningún tipo de presión, porque cuando nos presionan y se convierte algo en una obligación, como que pierde un poco el interés y da igual lo que sea o lo que te ofrezcan, ¿no?
Y a mí me dijeron, bueno, si tú quieres decidir libremente que quieres estudiar, pues estudias, y si no, pues también está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces en la juventud gitana no se espera o no se tiene unas expectativas tan altas como quizás en la sociedad general. No se espera de que yo espero de ti que seas un gran cirujano, ¿no? Simplemente se espera, sobre todo en las familias gitanas, que seas feliz, y eso me parece muy importante a día de hoy, porque el que seas feliz y el que encuentres algo que te guste, el que puedas desarrollar tus talentos, creo que es algo que es muy importante para la sociedad actual. Y bueno, los factores también que hay es no solamente tu familia, sino también el centro educativo en el que estudies. Cuando estudias en un centro educativo que es inclusivo, que hay personas que están sensibilizadas, es muchísimo más fácil, obviamente, que en un centro en el que es un ambiente hostil, en el que pues, no te sientes que encajes y en el que te sientes totalmente fuera de lugar. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, que es de una gran mujer que se llama Ruth Bader Ginsburg, que dice, lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirte a ti. Y eso me gustó mucho porque creo que es muy importante en los momentos de ahora que haya unidad. En una sociedad totalmente individualista, pues creo que es muy importante. Y bueno, pues el motivo realmente por el que estoy aquí, porque de hecho estoy un poco cansada, que lo decía antes, porque he estado la semana pasada entera en Hungría, es por el hecho de poder contar esto sobre todo a profesores y que profesores puedan ayudar a alumnos que se puedan encontrar como yo y que lo que yo he sufrido, pues que obviamente no lo pase nadie más y que sea sobre todo las próximas generaciones lo tengan pues mucho más fácil, que cuando digas quiero estudiar en la universidad o quiero esto, sea algo pues totalmente normal porque eres un joven gitano que estudia como muchísimos más otros. Cuando, por ejemplo, antes le comentaba a Jaime, ¿no? Y a otros muchos que estaba en Budapest y allí tienen un campus universitario gitano y hay 120 gitanos en la universidad, es algo totalmente normal y tienen pues eso, una unión y tienen otra cultura de ver, en este caso, los estudios y de ver la vida, cosa que en España todavía pues, nos cuesta y tenemos que alcanzar, ¿no? Y bueno, entre todo ello, voy a contar brevemente también mi experiencia en este año, por ejemplo, en mi trabajo como técnica de educación en la plataforma Romanés, ya que he podido conocer pues, bueno, a muchos profesores y a muchos institutos y colegios que están muy implicados. Entre todos, por ejemplo, también está ahí Tobías y el Jesús Cancio, que la verdad que ha tenido unos proyectos y unos programas que son muy inclusivos para la comunidad gitana y sobre todo que intentan promover el cambio, que es algo que se debería hacer en el resto de colegios. Y bueno, dos de las cosas que sí que quiero hablar, por ejemplo, una de ellas es uno de los talleres que he llevado a cabo en un centro educativo sobre el currículum escolar y es el del Roma Holocaust. Este taller ha durado casi un año, o sea, todo el curso escolar, y lo que hemos hecho es que con el alumnado gitano, sobre todo, conozca su historia. Creemos que es algo fundamental que conozca su historia porque conocer tu historia te permite conocer también tu identidad cultural. ¿Qué pasa? Que actualmente, esto también se ve mucho en España y tengo que recalcarlo, en otros países tienen como elemento más fundamental la lengua romaní. En España no tenemos la lengua romaní, entonces ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos lo que viene siendo tradiciones y un comportamiento moral. Eso es un símbolo de resistencia en España de lo que es la comunidad gitana. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha quedado. En el resto de Europa tienen la lengua, tienen muchas más fiestas, aparte de sus tradiciones y elementos culturales. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que en España al tener eso nos ha perdido también y nos han quitado de alguna manera y se ha invisibilizado la memoria histórica. Entonces creo que esto es algo fundamental porque el ser gitanos tenemos una historia en común y tenemos un pasado en común y esa historia creo que es necesaria que sobre todo lo sepan la juventud. Lo que he hecho estos años atrás con, por ejemplo, la organización gitana europea, Prirena Mensa, es que lo que queremos ser es multiplicadores en nuestros países de este conocimiento, de esta información, para que la juventud gitana, sobre todo, tenga pues, esa memoria histórica y no se pierda con los años. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, este último año que estuvimos en Auschwitz, en la conmemoración del 2 de agosto del Samundaripen, conocimos, por ejemplo, a una de las supervivientes del Holocausto gitanas.
Y bueno, ¿qué pasa? Que tienen una edad, obviamente, y esas personas van falleciendo. ¿Qué pasa? Que si no están ellas, ¿quién sigue llevando esa voz? ¿Quién sigue contando esas historias? Nadie. Nadie si no se multiplica esa información, nadie si nadie recibe todo ese tipo de conocimiento. Y creo que es algo fundamental, sobre todo cuando ellos cuentan toda su lucha, toda su resistencia para llegar a los lugares que ahora tenemos nosotros de manera pues, normal, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Por ejemplo, en las cosas en los materiales que he puesto de difusión en el informe, he puesto uno de ellos que es un libro que se llama Filomena Franz, Entre el amor y el odio. Es un libro muy famoso en el que cuenta la historia de una de las héroes de la resistencia romaní, que sobre eso y muchas otras cosas se basa mi taller, en el cual creo que es fundamental, y ella cuenta en primera persona, es el primer testimonio sobre una superviviente del Holocausto gitana, en primera persona, en donde cuenta todo lo que ella pasó, todo lo que vivió y cómo puede afectar a las futuras generaciones. Y creo que esto es algo fundamental porque muchas veces se olvida el pasado y pues en el presente tenemos a ciertos partidos políticos que representan a lo mejor ese pasado temido, ¿no? Entonces creo que es algo fundamental que haya una conciencia y una memoria histórica en la comunidad gitana y también, obviamente, en el profesorado. En el profesorado, porque yo siempre digo que hay una serie de preguntas, las tengo por aquí, que son fundamentales cuando tienes comunidad gitana en tu colegio, en tus aulas. Sí, vale, pues hay una serie de cosas que creo que son como fundamentales y básicas que se tienen que saber. No solamente, obviamente, que hay un himno, que hay una bandera, que hay una historia, sino, por ejemplo, qué ocurrió en la Gran Redada, qué es el Samundaripeno, que se celebra el 2 de agosto, el 31 de julio, ¿no? ¿Quiénes son los héroes de la resistencia romaní? Que, bueno, pues algunos de ellos es, como he comentado antes, Filomena Franz, Papusa, Raimon Gurem, todos ellos que han sido pues, gitanos y gitanas que han sobrevivido a los campos de exterminio, que han tenido una capacidad de resistencia increíble y que ellos lo que siempre han promulgado ha sido valores como el valor de la naturaleza, de la familia, de la unión, estudiar, el valor de la educación, de aprender. Y también en esto de aprender quiero hablar sobre la educación formal y la educación no formal. Entonces, la educación formal y la educación no formal creo que es fundamental, pero sobre todo la no formal. La no formal ahora mismo, pues bueno, quizás no tiene tanto éxito, tanta fama. ¿Por qué? Porque no te dan un título como tal homologado, ¿no? La sociedad en la que vivimos ahora pues es a base de títulos, más carreras, más máster, pero hay una educación no formal que te permite ver otras perspectivas y otro aprendizaje que no te lo va a dar la universidad como tal. Y en esto, por ejemplo, tanto estas organizaciones como muchas otras que permiten, por ejemplo, los Erasmus, Youth Exchange y este tipo de cosas, creo que es fundamental que la juventud gitana hable inglés, que hable idiomas y que puedan conocer otras realidades. En este caso, por ejemplo, yo me llevé a uno de los jóvenes conmigo a Hungría porque quería sobre todo que viera que la cultura gitana no es esto solo exclusivamente que ha visto en Cantabria, en Santander, porque es esta visión de pequeña. Cuando tú sales, tú puedes ver y expandir esa visión a, no, la cultura gitana es mucho más de lo que hemos podido ver. La cultura gitana, allí tienen un idioma que se identifican, ¿no? Allí tienen otro tipo de valores en muchas ocasiones. En otros países pues tienen su vestimenta, en otros países sufren otro tipo de discriminación, pero sí que hay algo que tenemos en común, que es un pasado y que es una misma identidad. Y creo que eso crea lazos y eso es algo muy importante. Y bueno, la educación, tanto formal como no formal, creo que es algo muy importante porque te da libertad y te da expectativas. Entonces yo siempre animo a todos los jóvenes a que estudien, no tienen por qué ser una carrera precisamente todos, obviamente, pero sino que se formen y que estudien en aquello que más les gusta y en aquello que disfrutan. Y bueno, y también comprender y entender que la comunidad gitana y la cultura gitana es diversa. No podemos creer que solamente hay un tipo de gitano, porque yo he tratado pues, con 10 familias gitanas que son de esta manera, son muy diversas, de hecho pues, tienen diferentes tipos de religiones, si lo miramos alrededor de Europa, tienen en muchas ocasiones diferentes ideas sobre ciertas cosas y costumbres, y eso es algo que es una realidad. Y bueno, para ir finalizando,
también quería hablar sobre los elementos de la cultura gitana muy rápidamente y el lenguaje inclusivo, sobre todo el lenguaje inclusivo para el profesorado y la comunidad docente. Yo sé que suena algo que es como muy básico y muy elemental, pero creo que es algo necesario porque hace poco, o sea, realmente hace como 3 meses o alguna cosa así, estuve con una profesora en unas sesiones y bueno, pasó una lista, ¿no? Y estaban hablando y ella no sabía que yo era gitana. Entonces empezó a decir nombres y tal, y cuando llegó a mí me dijo, Elizabeth Borja, ¿eres tú? Y le dije, sí. Ah, ¿y eres de Santander, Cantabria? Y le dije, sí. Y me volvió a decir, ¿pero de aquí, de aquí? Y la contesté, sí, de Santander, Cantabria otra vez. Y me dijo, ah, es que Luz es muy exótica. Entonces, para ella era algo muy normal, pero bueno, esto ocurre día a día. Entonces, bueno, no hace falta que nos llaméis exóticos, obviamente, ni ese tipo de cosas. Yo entiendo que la mujer no lo hizo a mal, pero ese desconocimiento y esa ignorancia a veces nos llevan a decir palabras que son muy poco inclusivas, sobre todo con la comunidad gitana en las aulas. Vale, y luego, bueno, pues sí que quiero contar algunas iniciativas que tienen, por ejemplo, en Europa, en el ámbito educativo, con las que han conseguido el éxito educativo, ¿no? Hasta ahora. Una de ellas es que, por ejemplo, en Bulgaria, obviamente ellos tienen el lenguaje, ellos juegan con ese papel importante de unión con el lenguaje romaní. En todas las escuelas y los colegios públicos pueden solicitar que se dé el lenguaje romaní. Es decir, no importa cuántos alumnos haya en esa aula gitanos. Si hay un solo alumno gitano que solicita explícitamente, hay 20 no gitanos y uno gitano que solicita que quiere recibir lengua romaní, se lo tienen que dar. Es algo que está por ley inscrito y que, bueno, pues dan 1 hora a la semana de lengua romaní a todos, más a ese alumno gitano. Y esto yo creo que, bueno, que prueba que ese alumno gitano realmente importa, o sea, les importa no solamente los números, sino el hecho de que esa persona se sienta incluida y que pues ese alumno gitano puede marcar la diferencia y puede cambiar muchas cosas en su comunidad y puede ser un referente. Entonces, bueno, pues creo que eso es algo muy importante, no solamente tener en cuenta cuando hay mucho alumnado gitano en un aula, sino que cuando hay uno también es importante ese uno. Y bueno, para ir finalizando ya, creo que es importante entender que la comunidad gitana y la juventud gitana se enfrenta a muchos desafíos y a muchas cosas diferentes cuando quiere estudiar y sobre todo que no todos parten desde el mismo punto, sino que hay una serie de privilegios que muchas veces la comunidad gitana no tiene. ¿Y qué pasa? Que cuando hay unas causas económicas y sociales difíciles, es más difícil estudiar. Cuando vives en barrios segregados es mucho más difícil estudiar. Cuando hay antigitanismo en el sistema público es muy difícil estudiar. Entonces, hay muchos factores, pero bueno, creo que paso a paso y sobre todo en el camino en que vamos, una persona puede cambiar a muchas otras, como fue en mi caso, por ejemplo, y que bueno, cada día pues vemos en España más jóvenes, mujeres y hombres que tienen formación académica y que están llegando a diferentes lugares. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y esta ha sido mi contribución. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y los profes vamos a ir apuntándonos cositas, ¿no? Gracias por no abandonar, porque para mí, y yo creo que para muchos de nosotros, un factor importante de poder abandonar es sentirnos discriminadas, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacer ese tipo de reflexiones y gracias por estar ahí, vamos a ir dando paso uno por uno, vamos anotando aquellas preguntas individuales o luego generales y luego las vamos lanzando. Esto de tanto cantar anoche. Así que bueno, ahora os presento a Ángel Jiménez Arribas, ¿está bien? Correcto. Es maestro, viene de Aranda del Duero, cursó
los cursos sin repetir ninguno. Yo cuando les preguntaba, ¿y cómo habéis ido? Yo repetí uno, digo, que estos son de los listos, ¿no? Porque nadie va diciendo lo que ha repetido los gitanos, ¿no? Esas cosas. O cuánto tiempo he tardado yo en sacarme la secundaria, quién sabe, pero que me la saqué de adulta. ¿Quién lo sabe? Nadie, yo, mis profesoras, ¿no? Entonces, pero nosotras lo decimos así de claro y de transparente, ¿no? Él es de Aranda del Duero, él ha estado todo su proceso sin repetir ningún curso, participó en las 40 jornadas de enseñantes con gitanos en Barcelona, te cautivaron. Sí, totalmente. Y a raíz de ahí del trabajo bien hecho que han hecho los compañeros del colectivo de Castilla-León, ¿vale? Él ahora pertenece a ese colectivo, o sea, es miembro también, cada uno de nosotros es miembro, pero sobre todo luego el trabajo del día a día de la Asociación de Enseñantes, pues ahora él está dentro con nosotras y nosotros. Adelante. Pues muchas gracias, Manuela. Nada, antes de empezar sí quería lanzar un mensaje motivacional, ya que se ha hablado mucho durante estas jornadas de esto, hacia las personas que componen esta asociación, sobre todo de mi mano José Eugenio, Alfredo, pero sobre todo Ricardo, Tina, Cuca, que esto también es el resultado de vuestro trabajo de 41 años que lleváis y a veces es importante ver el fruto de vuestro trabajo y esto también de manera indirecta o indirecta es responsabilidad vuestra, o sea que os animo a seguir trabajando y luchando por los derechos de todas las personas y sobre todo de la comunidad gitana. Y dicho esto, yo quería contaros mi experiencia y hablar mi experiencia sobre, como maestro y como gitano, los pros y contras que yo he visto en la educación al colectivo de los gitanos, ¿no? Porque a veces intentamos nosotros buscar los motivos o las respuestas para el éxito educativo gitano o buscar las respuestas por qué hay tanto fracaso escolar dentro del alumnado gitano, ¿no? Pero yo creo que es importante escuchar la experiencia también de los propios gitanos, cómo lo han vivido dentro de la educación y ver qué nos pueden aportar. Y por eso, como vosotros me habéis ayudado a mí y habéis sido referentes, yo quiero os aportar mi manera de ver la educación y que os sirva sobre todo a los maestros para ayudar a los futuros gitanos a conseguir el éxito que nosotros hemos logrado, ¿no? Yo lo que primero vi cuando comencé mi andadura en la educación es que no partimos de las mismas condiciones, porque a veces se dice que todos partimos de las mismas condiciones, que la culpa del fracaso escolar es de los gitanos, que no se esfuerzan lo suficiente, pero yo creo que cuando no tenemos los mismos derechos en el ámbito laboral, cuando vas a un trabajo y por el hecho de tener unos apellidos pues no te contratan, el hecho de que tu familia tenga que buscarse la vida a nivel laboral para tener dinero para alimentarte o que vayas a alquilar un piso y no te lo den por el hecho de ser gitano o incluso en el ámbito educativo, yo creo que no partimos de las mismas condiciones y eso es un contexto importante a tener en cuenta dentro del ámbito educativo, porque se habla mucho de la equidad y creo que la población gitana necesita utilizar esa palabra, porque al no partir de las mismas condiciones necesitan muchas ayudas que a veces no se dan, ¿no? Y prueba de esto, seguro sin ánimo de ofendernos ni nada, he estado recopilando algunos comentarios, que es curioso, ¿no?, que en unas jornadas que están destinadas al éxito educativo escolar se escuchen comentarios que alimenten estos prejuicios y estereotipos. En una de las ponencias se llegó a cuestionar que todos los gitanos la comunicación lingüística no la teníamos muy bien desarrollada y yo creo que aquí hemos dado muestra que somos gitanos y la comunicación lingüística pues la dominamos, ¿no? Y a veces esos prejuicios pues nos llevan a creer que todos los gitanos pues hablan mal. Otra de los estereotipos que he escuchado en otra ponencia es que a ver si viene un padre a palmear, a bailar y nos enseña, ¿no? Y yo creo que ayer en la fiesta nos dimos cuenta que todos gitanos ni palmeamos, ni sabemos cantar, ni sabemos ligar, ¿no? Hay mucha diversidad dentro del pueblo gitano y creo que estos comentarios lo único que ayudan es que a estas desigualdades no se solucionen, sino que se alimenten. Incluso escuché un comentario que decía que lo único que conseguimos es que no se pidiera a los 12, que se pidiera a los 16. Detrás de este comentario yo creo que se alimentan muchos prejuicios porque nadie obliga a las gitanas a pedirse a los 16 años. Si lo hacen
es porque dentro del ámbito educativo igual no están tan felices o están tan seguras y lo que buscan al fin y al cabo es la felicidad. Y dentro de su ámbito familiar o dentro de su ámbito más personal, pues se sienten felices. Y en el instituto, si el mensaje que te transmiten es que no eres capaz de tal, que no eres capaz de conseguir, tú al fin y al cabo estás todos los días yendo al colegio y estás viendo un rechazo continuo y lo que buscas es tu felicidad y al final la sensación que a mí me daban era a ver si cumplo los 16, dejo de ir al colegio, me reúno con mi familia y soy feliz al fin y al cabo, porque lo que estoy sufriendo dentro del colegio es rechazo y bajas expectativas, ¿no? Luego, dando respuesta a mi éxito educativo, pues yo creo que una de las cosas que me llevaron fueron las altas expectativas que puso una profesora en mí desde bien pequeñito, porque la verdad es que se me han dado bien los estudios y siempre me repetía la frase de tú si quieres puedes ser astronauta, tú sí puedes ser... Y se me metió tal en la cabeza que luego venían profesores que te desmotivaban, que decían tú vas a acabar en el mercadillo como tus padres o incluso comentarios que son muy antigitanos, pero lo tenía tan metido en la cabeza y esa profesora me subió tanto la autoestima que me daban igual y lo único que me alimentaban era decir yo cuando me saco una carrera voy a venir aquí y te voy a demostrar que he sido capaz y que estabas muy equivocado. Y creo que es importante que los profesores transmitan este mensaje a los alumnos, ¿no? De que son capaces de hacer lo que quieran, que son capaces de conseguir lo que se propongan y sobre todo motivarles a ellos, ¿no? Y otra cosa de las que veo que a veces se trata de trabajar con el colectivo gitano, ¿no? Pero nos olvidamos que hay que trabajar también con el colectivo no gitanos, porque realmente los culpables de ese antigitanismo no son los gitanos, son la sociedad que se les inculca desde pequeñitos este antigitanismo, ¿no? Y yo creo que como solución sería tratar a estos alumnos desde que entran a la educación, porque no hay mejor forma de transmitir valores que educando y siendo maestros, transmitirles que vivimos en un mundo multicultural y no hay mejor forma de esto que vean que en clase hay culturas gitanas, hay culturas inmigrantes, hay culturas árabes y esto con las escuelas gueto, con las escuelas que solo se alimentan de gitanos, incluso las alimentamos nosotros porque tú vas a matricularte, como comentaba en otra ponencia, a un colegio y te dicen es que este colegio no tiene escaleras, no tiene ascensor y al final lo que quieren es ir mandando a todos gitanos al mismo colegio y no estamos transmitiendo a la demás sociedad, no le estamos dando a conocer lo que es la cultura gitana. Y creo que es muy importante que dentro de las aulas se hable de la multiculturalidad, que en la sociedad hay muchas culturas y que hay gente muy diversa y que una cultura no es mejor que otra y hay que respetarla, porque donde los valores se transmiten verdaderamente es dentro del aula. Y como decía, creo que la formación del profesorado deja mucho que desear, porque yo me he formado como maestro y dentro de lo que es la formación del maestro no se dan herramientas suficientes para tratar con el colectivo gitano ni con la diversidad en general, ¿no? Y a veces lo que incluso nos transmiten es ojalá tengáis mucha suerte y no os toquen en clase muchos gitanos ni muchas inmigrantes y tengáis los alumnos normales que llaman ellos, que yo no sé a qué denomina normal, ¿no? Incluso tuve un profesor, que es curioso, en la universidad, que nos pidió elaborar un trabajo, un escrito, donde redactáramos los motivos por los que decidimos matricularnos en magisterio. Y uno de los motivos principales míos que yo le redacté fue ser referente para alumnos gitanos y se lo conté en el trabajo. Bueno, pues me puso bastante buena nota. Y al grupo que daba paralelamente se le ocurrió la brillante idea de decir que si no les daba vergüenza que un gitano saque más nota en un trabajo que ellos, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que están transmitiendo en las facultades de educación, que a los futuros maestros el mensaje que les están transmitiendo, ¿no? Que les tiene que dar vergüenza que un gitano sea más inteligente o se haya currado más un trabajo que ellos. O sea que creo que es importante trabajar desde las administraciones en la formación del profesorado, porque al fin y al cabo es los que van a motivar y los que tienen la herramienta de cambio de la sociedad para que el antigitanismo pues se erradique, que creo que es muy difícil, pero bueno, vamos poco a poco y avanzando, ¿no? Y yo quería terminar con una frase
muy célebre de Miguel de Unamuno, que dice que el fascismo solo se cura leyendo y viajando. Y yo tengo una costumbre que cuando sufro alguna situación de racismo, alguna persona pues, me increpa por el hecho de ser gitano, pues yo le digo esta frase, digo, tú procura de viajar y leer mucho que seguramente cambiarás de opinión. Porque rechazar algo que no se conoce es de ignorantes y otra solución sería dar a mostrar lo que es la cultura gitana, lo que somos, de dónde venimos, las persecuciones que hemos tenido y la desigualdad de oportunidades que tenemos para poder compensarla. Y espero poderos haber ayudado y que os daros recursos para poder trabajar con vuestros futuros alumnos y muchas gracias por escucharme. Yo creo que la exposición de Ángel nos ha ayudado. Nos ha ayudado, sobre todo a mí, a reflexionar, ¿no?, sobre lo que escuchamos. No todo es válido. Y no tenemos que dejar que todo sea válido, ¿no? En las cuestiones de cuando exponemos algo con muy buena intención, pero que estamos transmitiendo, ¿no?, a cada uno y a cada una. Vamos a pasar ahora a otra ponente. Ella es Yanire, ¿lo digo bien? Yanire Lizarraga Iglesias. Ella es pedagoga. Ella es hija de los que vendían flores en el mercado. Mercado, no mercado. Y lo he puesto tal como ella me la ha pasado, en el mercado. Nieta de canastero, vendedores ambulantes y gitanos de respeto. Y es la tercera de 4 hermanos. ¿Hermanos? Hermanos, bueno, Chicos. hermanas y hermanos. Vale, 2 4 y 2. hermanos. Vale, ella es la tercera, así que bueno, ella nos va a contar todo lo demás que tiene. Bien. Buenos días a todas y a todos. Me da un poco de vergüenza hablar aquí, pero bueno, espero ser de ayuda. Bueno, como ha dicho Manuela, soy pedagoga, trabajo en la Asociación de Promoción Gitana de Burgos en el área de educación como coordinadora, así que me ocupo un poco pues eso, de apoyos escolares y hacer el seguimiento de los niños, tanto con las familias como con los colegios. También estoy estudiando, sigo estudiando, así que nunca me he apartado del mundo educativo ni de una manera ni de otra. La cuestión es que desde diferentes perspectivas siempre veo lo mismo. ¿Y qué es? El racismo que existe en las aulas. Y que ya lo han dicho mis compañeros, pero es eso. ¿Qué es lo que viven los niños y las niñas gitanas de diferente de las niñas y los niños payos? El racismo. Y al trabajar en la asociación, la primera vez que entré en contacto con un montón de niños de diferentes familias, de diferentes condiciones socioeconómicas muy diferentes, y ¿qué es lo que vi? Que todos tenían una autoestima bajísima, bajísima en cuanto al mundo académico. En el mundo académico no se creían capaces de nada, absolutamente de nada. Y en ese tiempo tengo una amiga que es antropóloga, Patricia Galetti, y me propuso hacer un artículo científico sobre una etnografía. Y se me ocurrió que estaría bien, oí a un psicólogo estadounidense negro hablar sobre el concepto de estima racial, que como indica es parecido a la autoestima, pero es como la estima que tienen las personas sobre su comunidad, lo que consideran ellos de su comunidad, a nivel parecido a la autoestima, pero como comunitario. Y yo veía que los niños en general tenían esta estima racial bajísima. Y digo, pues bueno, voy a probar. Vi el experimento también Doll Test, que no sé si lo conocéis, que es ponen un bebé negro y un bebé blanco y les hacen elegir diciéndoles una serie de adjetivos. ¿Quién es más listo? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más trabajador? Y se lo hicimos a los niños y a las niñas del apoyo. Bueno,
el muñeco negro se asemejaba al muñeco gitano y les preguntábamos, ¿quién es más listo? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más trabajador? ¿Quién es más bueno? Si ha desaparecido algo en la clase, ¿quién lo ha robado? Todas esas cosas. Pues como os imagináis, el muñeco más moreno siempre era el culpable de todo, el más feo, el más tonto, casi todos los niños, casi todos. Y luego les decíamos, ¿y tú a quién te pareces? ¿O qué muñeco es gitano? Y decían siempre el moreno. El feo, el malo, el tonto, siempre era el gitano. Era, bueno, es un vídeo muy bonito, pero también muy deprimente. Y a partir de ahí, pues bueno, vimos eso, que la necesidad de trabajar con las niñas y los niños gitanos, la identidad gitana. Que sepamos qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué hoy no vivimos en las condiciones más idóneas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, al verles y... Uy, me estoy liando un poco. ¿Qué iba a decir? Es que me estoy liando. Ah, sí, ¿que esto a qué se debe? Es que muchas veces se dice que el racismo, que los niños no se enteran del racismo, que son inocentes, no se enteran de nada, no se enteran de nada, se enteran absolutamente de todo. Por los medios de comunicación, por las aulas, hay una psicóloga gitana que es Patricia Caro Maya y ella dice que las primeras experiencias racistas se viven en las aulas. Y los profesores somos, bueno, me incluyo yo como profesional educativa, somos los responsables de hacer que las aulas sean espacios seguros y protegidos para las niñas y los niños gitanos. Y porque la imagen que se da en las aulas de la comunidad gitana siempre he visto que es o la invisibilización, no se habla de nosotros, no existimos de ninguna manera. Bueno, pues hasta eso lo acepto, se puede tolerar, pero lo que es la estigmatización, el uso de la comunidad gitana como contraejemplo, como modo educativo incluso, de no hagas esto porque si no eres gitano, si no pareces un gitano. Es como que para ser un buen ciudadano tienes que ser todo lo contrario a un gitano. Es que es una cosa ya que está tan metida que es como algo natural. Y también la exotización, porque la exotización lo hacen mucho los medios de comunicación. Está mal, por supuesto que sí, pero también que en las aulas se hable de clanes, reyertas y todas esas cosas. No tenemos clanes, tenemos familias. Y es que parece de vergüenza que tengamos que decir esto. Y no tenemos patriarcas, tenemos abuelos. Y todas esas cosas tan tristes y tan tontas que tengamos que decirlo, que tengamos como que reafirmar nuestra humanidad, que no somos una cosa extraña ni ajena del mundo, somos de aquí, tenemos un origen, que es lo que nos une con todos los gitanos del mundo y ya está. Y como decían mis compañeros, la cultura gitana es muy, muy diversa y es diversa hasta incluso aquí en España. Y los que vivimos, pues eso, los que somos de Burgos, de Aranda, de Cantabria, hasta en nuestras comunidades decimos, pues esta familia es de esta manera, esta otra familia es de esta otra manera. Y es que yo creo que cuesta mucho en la mentalidad paya como gestionar esa diversidad en las minorías, como siempre querer decir, son así, 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 y nosotros así, así, así. Por eso me ha hecho gracia durante las jornadas, cuando se hablaba de la ley gitana o de ese tipo de cosas. La cultura gitana se adapta a todo, se va adaptando y va evolucionando, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, ni nosotros podemos decir es así, así, así. No os podemos dar como respuestas concretas porque es algo súper cambiante y que se adapta mucho a todo. Hay cosas que nos unen y que son como básicas. A mí me gusta, no sé dónde lo oí, que decía, la cultura gitana no es una forma de ser, es una forma de estar. Es una forma de estar en el mundo. Vamos cambiando. Y estoy segura de que dentro de 100 años los valores que tenemos como gitanos hoy no van a ser los mismos que tengamos en el futuro. Y bueno, eso que me parece triste tener que remarcarlo, pues es así.
Y en los niños gitanos lo duro que es, por ejemplo, tener que escuchar durante los apoyos educativos decir, este es normal y yo soy gitano, que un niño gitano entienda que es una cosa extraña, ajena al mundo, y que la normalidad de ser payo es fuerte. Y eso me lo han dicho, y digo yo, ¿y tú qué eres? ¿Eres normal? No, yo soy gitano. Y le digo, ¿y quién es normal? Y me decía, esta, a un chico de prácticas, a otra profe. Digo, Dios mío de mi vida. Él entiende ya que es una cosa fuera de lo extraordinario. Y bueno, si fuera positiva, no, entiende que es algo malo, con todas las características negativas. Entonces, con esta situación, ¿cómo podemos hacer, cómo se van a enfrentar a un espacio como el educativo, en el que suelen ser la minoría? Aquí en Burgos, bueno, en Burgos no existen ya casi colegios guetos, no hay. Suelen ser las minorías dentro de las aulas, en general en los colegios. Entonces es muy duro eso, verte como el extraterrestre de tus iguales, como una cosa extraña. Y entonces o te acomodas, no sé cómo decirlo, haces lo que se espera de ti, porque todo el mundo espera de ti que fracases, todo el mundo, porque tanto los profesores y las familias ya también lo tenemos asumido, la indefensión aprendida, de qué se le va a hacer. Si es así, no podemos hacer nada, ya está. Que, como decía Ángel, ojalá que cumplan ya los 16 y nos dejen en paz, porque es como un castigo, se ve el mundo educativo como una condena, parece. Y lo que decía Ángel, es muy pesado con el tratamiento que nos hacen a las mujeres gitanas. Es que nos ven desde la pena o desde el miedo siempre, ¿sabes? Como pobrecitas, tenemos que ayudarlas, hay que salvarlas, Somos como un bien preciado al que hay que salvar. ¿De qué? No lo sabemos. Bueno, sí, de nuestra cultura. ¿Qué es eso, por favor? La cultura es parte de mí y es como querer querer como mutilarte para convertirte en algo que no eres y, bueno, eso, desgitanizarte y así te vas a salvar, vas a tener una mejor vida y demás. Y es penoso. Nosotras nos encanta nuestra cultura y aunque vosotros lo veáis como una cosa ajena y extraña, para nosotras es lo natural, que parece extraño, pero es así. Y hablando ya un poco más de la adultez, bueno, hace poco, en julio, he acabado el máster de investigación e innovación en educación. Y el TFM lo hice sobre ¿qué era? Las interacciones sociales positivas que ayudan a que las mujeres gitanas tengan éxito escolar. Y bueno, pues salen cosas súper sencillas. Por ejemplo, la familia es importante, por supuesto, pero como que no tan importante, porque había chicas, pues eso, como decía Elizabeth, si estudias bien y si no también. Creo que eso es bonito también en la cultura gitana, como el poder de libertad y de decisión que se tiene sobre los niños. Por ejemplo, había en la asociación, íbamos a participar en un estudio sobre salud, pero para la infancia. Y se lo decíamos a las madres y decíamos, ¿quieres que apuntemos a tu niño? ¿Quieres que participe? Y decían todas, le voy a preguntar. Da igual la edad que tuviera el niño, le voy a preguntar y lo que él me diga. ¿Quieres? Sí. ¿Quieres? No. Si el niño decía que no, pues nada, ya está. Y yo me acuerdo que había una compañera de trabajo y me decía, jolín, es que si yo quiero que mi hijo haga algo, pues que lo haga y punto. Y digo, no es así, por lo menos en nuestra cultura. Es su cuerpo, al que iban a medir, pesar y todas esas cosas iba a ser al niño. Si el niño quiere, pues bien, y si no, también. Y eso me parece súper importante. Y a veces hay esos choques como culturales, que parece mentira después de tantos años y así, pero a mí me parece bonito que existan y creo que no son, ¿cómo se dice? No tienen que estar opuestos, se pueden complementar. Bueno, y volviendo a al TFM sobre las mujeres gitanas. Eso, que la familia es importante, pero luego todas
habían tenido un profesor o una profesora que había creído en ellas, siempre, todas. Es súper importante, aunque solo fuera uno. Y también, muy importante, salió el clima en el aula, muy, muy importante, porque todas hablaban de experiencias racistas en el aula. Y en esos momentos lo pasaban, pues eso, como es lógico, muy, muy mal. Y cuando les decía, ¿y cuál es tu etapa favorita? Siempre me decían la etapa en la que no vivieron racismo o vivieron muy poco, por decirlo así, y en esos momentos se veía que mejoraba sus notas académicas y, claro, también tenían amistades, mejoraban sus notas académicas, todo era como debería de ser. Y esas son las conclusiones a las que llegué. Por ejemplo, hay una cosa que siempre se habla de referentes, necesitamos referentes. Pues apenas eran necesarios los referentes, estaban bien, pero no tenían tanta importancia. Con eso quiero decir que, como profesores, es súper importante que creáis en ellos y en ellas y que procuréis que en las aulas haya un clima de respeto, sobre todo de respeto. Que luego se conocen y todo lo demás, perfecto, pero que se hable de la cultura gitana con respeto y que se les trate a esos niños y a esas niñas con respeto. Porque, como decía Ángel, venimos de carreras de educación y lo que hemos visto o no se ha tratado la cultura gitana, que bueno, lo asumo, pero que se trate la cultura gitana y a las personas gitanas como si fuéramos monstruos es de miedo. Entonces eso, que es muy sencillo, con que traten bien a las niñas y los niños gitanos, que se procure que sea un entorno seguro, que estén bien, que aprendan, no solo que sean felices en el aula, que sean felices pues muy bien, pero que aprendan. Queremos que nuestras vidas mejoren con la educación, no que se pasen horas y horas y horas en un aula y que se sepa que van a fracasar. Eso es tristísimo y eso no lo quieren nadie. No lo querría ningún padre payo, pues ningún padre gitano, lo mismo. Y poco más, que es muy fácil, que en verdad es muy fácil, pero que luego pueda ser realizado, pues bueno, ya es voluntad y sobre todo la voluntad con mirada crítica, porque a veces se cae mucho en la condescendencia, de decir, bueno, con esto le vale, que se saque algún cursito, o con las chicas sobre todo, con que se saque algún cursito me doy con un canto en los dientes, estoy súper feliz. Que se saque algún cursito de peluquería y estética, pues eso ha sido, vamos. Pero, jolín, que podemos aspirar a más, que está muy bien, que quien quiera llegar a un punto, pues bueno, pero que haya posibilidades, que la educación sirva para darnos posibilidades y para mejorar nuestras vidas. Y poco más. Gracias. Ella, nos han dado desde enseñantes con gitano, ¿no?, nuestro material. Y en nuestro material hay un cuaderno donde nos habla de todos los ponentes que han pasado estos 2 días y de ellos que han pasado, que están hoy, ¿no? Leer esto ya como deber, ¿eh? El que no se lo haya leído tiene que leerse en el camino cuando llega a su casa. Hay una parte donde ellos cuentan, una parte importante, porque aquí es muy resumidito, y una de las cosas que yo destaco, y lo tenía aquí apuntado, pero voy a decirlo ahora, de lo que ella ha escrito, es que en las aulas hay un sentimiento de no pertenencia que los niños sienten, los niños y las niñas, ¿no? Que ella está contando muchos factores de esos sentimientos, ¿no? Y muchos sentimientos que los niños sienten dentro del aula. Creo que también, y luego hablabas, ¿vale? Esto para que lo anotéis, y si no luego si te lo preguntan, hay 4 formas y 4 ideaciones, ¿no?, que ella menciona, que sí que hay que pensar muy, muy bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no tenemos que seguir reproduciendo, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí para que también vayamos un poco viendo esa serie de cosas, porque eso nos va a ayudar a no cometer, no esos errores, ¿no?, pero muchas veces no nos damos cuenta y vamos cometiéndolo y se va perpetuando.
Voy a pasar ahora con Ángel Pérez Jiménez. Él viene de Santander. Es maestro en educación infantil. Es activista en redes. Y a mí esto me interesa mucho. Es activista en redes. Es técnico de intervención social en la Fundación Secretariado Gitano y está llevando él el área de inclusión social, ¿no? Ahora él nos va a contar todo lo que hace, porque yo solamente he cogido 2 cositas, pero realmente él está llevando toda esa área con todos esos programas. Así que, Ángel, adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primeramente, dar las gracias por invitarme a esta ponencia y bueno, que me siento orgulloso, ¿no?, también de ver a compañeros y compañeras gitanas que tenemos el mismo objetivo, ¿no? Yo brevemente os voy a explicar un poco mi trayectoria educativa y los problemas o barreras, mejor dicho, que me he enfrentado en el día a día hasta ahora, y dentro de ellas cuáles son los factores de éxito que en mi caso personal han hecho que yo acceda a una carrera universitaria. En primer lugar, empezaré con la etapa del instituto, en el que yo en el colegio he ido muy bien, con buenas notas. He ido en un colegio en el que no había casi población gitana y había desconocimiento directamente. Cuando fui al instituto me encontré con la primera barrera. Cuando pasas a un instituto tú tienes un informe pedagógico en el que te dicen si puedes acceder a... ¿Ahora mejor? Sí. En el que si puedes acceder a lo que antes se llamaba compensatoria o a una aula ordinaria, ¿no? Cuando vieron mis notas, yo tenía 8 y 9, directamente a mí me dijeron que tenía que ir al aula de compensatoria por el hecho de ser gitano. Esa es una de las barreras que a días de hoy nos seguimos encontrando en ciertos centros. Mis padres no lo consintieron y dijeron que a mí no me podían poner esa barrera porque yo valía mucho más. Entonces, este instituto, es de decir que lo tenía a 3 minutos de mi domicilio. Y el siguiente era a unos 20 o 25 minutos en transporte. Entonces, mis padres me dijeron, prefiero que hagamos el esfuerzo de trasladarte a otro mucho más lejos, pero en el que puedas estudiar mucho mejor. Fui al segundo centro, fui a una aula ordinaria y en el primer curso de la ESO estuve bastante bien, pero cuando se enteraron que era gitano, ya al cambio de segundo de la ESO empecé a sufrir bullying. Cuando íbamos a educación física en los vestuarios, cuando yo dejaba la mochila siempre se alejaban de mí porque decían que al ser gitano les iba a robar. O que no te acerques que te va a pegar su mal olor. O cuando estabas haciendo actividades en el aula, te decían que no, que yo siempre les iba a atrasar o que no iba a dar el nivel que ellos esperaban. Y es triste porque a día de hoy estos pensamientos siguen sucediendo y se siguen dando. Hubo una decadencia en las notas y el director del centro llamó a mis padres y dijeron que si había una situación mala en casa o qué es lo que me estaba pasando. Entonces se dieron cuenta de que esta situación se estaba dando en el aula. Intentaron cambiarme de clase, pasé de B a A y en tercero mejoró mucho la situación, en el que yo di gracias. Y la verdad que para mí me di cuenta que simplemente con pequeños cambios podemos mejorar mucho el entorno del alumno gitano, ¿no? Y cuando llegó cuarto, bueno, como maestro sabéis que se da una orientación educativa en lo que se espera o se cree que es mejor para el niño o la niña, ¿no? Si puede ir a una FP básica, si puede ir a un bachiller o si se le puede dar otra opción. En mi caso, aun teniendo buenas notas, el Consejo de Educación a mí me dijo que tenía que ir a una FP básica porque el bachiller no era para mí. La frase fue, es que a las personas gitanas como tú no podéis acceder a estos niveles. Le pregunté que el por qué y me dijo, es lo que todo el mundo se espera. O sea, es fuerte, ¿eh? Aún así, yo es que he sido siempre de niño un poco rebelde. Entonces, yo le dije que no iba a permitir eso y accedí a bachiller.
terminé bachiller bastante bien y cuando saqué el título fui al despacho donde estaba y le dije, mira, el nombre de esta persona, le dije, ¿ves cómo yo sí lo he conseguido? Digo, para que veas. Y una reflexión que saco aquí, es duro que tengas que estar todo el día y continuamente demostrando. O sea, no se da por hecho algo, sino que tienes que estar demostrando más de lo que se tiene que demostrar. Entonces, es como, dentro yo creo que del alumnado gitano te cansa, ¿no? Mentalmente el estar todo el día demostrando y lo que se espera de ti tienes que dar aún más para demostrarlo. Cuando terminé bachiller en junio me quedó inglés pendiente y con un 4,8 a mí me suspendieron. Lo puedo llegar a entender con un 4,8, pero era la única asignatura que me quedaba. Yo dije que mi anhelo era acceder a magisterio, pero me dijeron que no, que me tenía que ir a septiembre. Entonces, en septiembre aprobé inglés, gracias a la ayuda de Ruth, que está ahí. Ella me ayudó con el inglés. Y claro, en septiembre ya no hay plazas para acceder a magisterio, entonces a mí el mundo se me cayó encima. O sea, imaginaros a una persona, ¿no?, que tiene idealizada que su vida va así, ¿no?, como decía con mi compañero Ángel, una persona que no está acostumbrada a repetir ni a que tu camino se desvíe, pues llegar con esa edad, se te cae el mundo encima y decir, ¿y ahora qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y te cambia todo el mundo, ¿no? Entonces en esa etapa sí que empiezas a pensar muchas cosas. Y gracias a Virginia, que es orientadora educativa, ella me enseñó el grado superior de integración social. Lleva poquitos años aquí en Cantabria y me dijo, mira Ángel, es algo nuevo, trata también sobre minorías étnicas y yo creo que igual desde ahí puedes ayudar a la comunidad gitana. Y era algo nuevo a lo que me enfrentaba y yo dije, vamos a probar, a ver lo que es esto. Y la verdad que para mí, el grado superior de integración social, para mí ha cambiado mi vida totalmente. Es una experiencia de las mejores que recuerdo porque había unos profesionales tan bonitos y tan integrados y tan dedicados a las personas que para mí me marcaron muchísimo. Había una profesora que era Patricia Menéndez, que esa fue la persona clave en mi etapa educativa. Ella es pedagoga y me decía, Ángel, es que tú sí puedes, es de las personas que más ha confiado en mí. Recuerdo que cuando terminé el TFG, en el grado superior, lo llamé Educando en Valores, que era un trabajo socioeducativo sobre la comunidad gitana dedicado en centros escolares. Y este centro sacó un concurso a los mejores TFGs. Yo quedé segundo con un 9,56 y cuando lo dijeron, ella gritó, ¡ole! Y ese es gitano. Entonces, para mí, en esa frase ver el orgullo, la mirada que tenía, la dedicación, el querer que transmitía, para mí se me ha clavado. Entonces, os quería transmitir que tener a un personal educativo tan entregado a la persona, tan sensibilizada y tan dada en sí, es precioso y marca mucho al alumnado gitano. Entonces, os quería poner este caso porque yo creo que es donde, como maestros, y me incluyo, debemos alcanzar ser, ¿no? Debemos como tener esa meta. Después de integración accedí por fin a la universidad y en el primer año la historia se volvió a repetir. Otra vez sufrí bullying, ya con personas mayores de edad, se supone que tienen ya un recorrido, sensibilización, un pensamiento crítico, su toma de decisión ya está pensada y concienciada. Y otra vez lo mismo, yo nunca he dicho que era gitano, pero se han recibido comentarios de cómo puede estar este aquí, es que, claro, es que tendrán o sea, es muy fuerte, pero dijeron, por ser gitano tendrá un cupo especial, ¿vale? Ojalá, pero no. Que tenía privilegios, no sé en dónde. Y ciertos comentarios que no quiero mencionar porque algunos son duros. Entonces,
en mitad de curso yo abandoné, pasé un tiempo bastante mal. O sea, os quiero transmitir esto para que veáis la repercusión que tiene en las personas gitanas. Yo estuve durante casi 6 meses con ansiedad y rozando la depresión por todo lo que llevas arrastrando. Y os muestro esta situación dura porque los efectos que tiene las palabras sobre la comunidad gitana o sobre un estudiante es brutal, llegando a estos límites, ¿no? Entonces, en la mayoría, o lo que esté en nuestras manos, hay que evitar estos casos. Finalmente, en esa etapa, nuevamente a Virginia, es que yo creo que hay que estar agradecido, ¿no?, con las personas que en tu proceso educativo te guían, te apoyan y son de apoyo, ¿no?, porque sin esas personas no hubieras conseguido ciertas cosas o no te hubiesen dado ese empujón. Entonces, también a Miriam, que hoy no ha podido estar, fueron las que me dijeron, mira, tú vales, me recordaron todo el proceso educativo y todo lo que había logrado, todas las barreras que había superado, porque uno no es consciente hasta que se lo dicen. Y yo dije, pues mira, sí. Y hay algo que me marcó, que me dijeron, mira Ángel, toda esa rabia que tienes, transfórmala en algo bueno. Entonces esa rabia de decir de por qué yo no puedo, por qué no confían, por qué me pasa esto, por qué tengo que ir superando barreras cuando otras personas no, yo las he transformado en coraje, en voy a enfocarme en mi meta, voy a demostrar que sí puedo, voy a demostrar que las personas gitanas pueden estudiar y pueden ser lo que les dé la gana. Accedí otra vez a la universidad, este año perfectamente, encontré a personas maravillosas y nuevamente coincido con cosas que han dicho mis compañeros y creo que nos pasa, ¿no? Que hay un profesor, era en sociología, en primero de carrera, que del cuatrimestre entero solo se ha hablado 50 minutos de la comunidad gitana. Y de lo que se ha hablado mal. Eran datos extraídos del 2006 y 2005, que ya han llovido 12 y 13 años, yo creo, con informes desfasados que no se ajustaban a la realidad y luego con comentarios que eran racistas, xenófobos y racistas. Entonces, en una de esas clases, yo como no me sé callar, pues yo le dije, lo que estás diciendo creo que no es cierto, y me dijo el porqué. Yo le saqué un discurso basándome en estadísticas y él me dijo que eso no era cierto. Entonces yo al día siguiente fui con un informe, con enlaces y con extractos sacados diciéndole, mira los datos, vamos a basarnos igual que tú. Entonces él me sacó de clase y me dijo que estaba perdiendo su autoridad y yo le dije que no estaba perdiendo su autoridad, sino que le estaba poniendo en su sitio con datos que son realistas. Este caso fue denunciado, llegó a decanato, pero como la mayoría de casos no llega a nada. Y yo ahí me voy a callar. Luego, contando un poco la historia, según mi experiencia quiero remarcar algunos factores, ¿no? El primer factor yo creo que es la motivación. Mi familia siempre me ha apoyado al 100% y cuando he querido abandonar, ellos son los que me han tirado de la oreja y han dicho, ponte en tu sitio que esto es lo tuyo. Y gracias a mi familia, a profesores y a profesionales educativos que se dedican a esto, yo he podido seguir. Luego, otro factor es el socioeconómico, porque si mis padres no tuviesen los recursos económicos suficientes, yo no me hubiese podido trasladar a otro instituto que estaba a 20 o 25 minutos, en los que es pagar un bus, pagarte, ¿no?, lo que es la comida estando allí, pagarte extraescolares. Entonces, yo creo que también tener recursos económicos ayuda a que puedas acceder a otras condiciones. Luego, para mí, algo que es importante son el tener referentes dentro de la comunidad gitana, porque si tú no te ves reflejado en otras personas, piensas que para ti eso es imposible. Y me explico, si siempre ves, por ponerte, a políticos, a doctores o doctoras, a maestros o maestras, que son payos y no son gitanos, tú dices, es que ese no es mi mundo, no me veo reflejado, yo no veo que pueda conseguir eso. Entonces yo ver que haya referentes gitanos y gitanas sí que te ayuda porque dicen, si él ha podido, yo también. Y dentro de ello quiero mencionar una red en la que yo participo, que es red de facilitadores, donde también coincidí con Elizabeth,
y es una red de estudiantes posobligatorios gitanos y gitanas de toda España, en el que tenemos algunos encuentros como estos también, y se habla de las realidades que tenemos cada comunidad. Entonces a mí ese campo me ha abierto muchísimo porque he conocido otras realidades de la comunidad gitana, otras formas de vivir, otras formas de pensar, y eso a mí me ha abierto muchísimo la mente. Y luego otra que es Embajadores por la Educación, en el que son personas, estudiantes que ayudan, orientan y apoyan a otros estudiantes gitanos y gitanas. Entonces yo creo que tener estos apoyos son muy importantes para verte reflejado. Y luego, por último, y para mí actualmente es un factor muy importante, que es la participación social e incidencia política. Dentro de ello, yo creo que las personas gitanas tenemos que estar en espacios no solo educativos, sino también sociales, ¿no? Os pongo un ejemplo, que yo participo en el colegio donde está Tobías en grupos interactivos con niños en educación infantil, donde se les da simplemente el apoyo emocional, ¿no?, que necesitan para conseguir cosas. Algo como muy básico que yo creo que es necesario. Otro, por ejemplo, es en las mesas de trabajo que he participado para la Ley de Vivienda del Gobierno de Cantabria y la Ley de Juventud que va a salir del Gobierno de Cantabria. En esas mesas de trabajo es importante estar porque das la visión de la comunidad gitana, porque si no, la visión que va a salir de esas leyes va a ser sesgada. Yo creo que, por ejemplo, dentro de la juventud no se tiene en cuenta la juventud gitana, entonces tener en esas leyes ese punto de partida o esa opinión, yo creo que es muy importante para que se nos tenga en cuenta y después a posteriori también nos veamos reflejados, ¿no?, y se nos tenga en cuenta nuestras condiciones. Y por último, en la plataforma de voluntariado en la que también participo, se tiene en cuenta la opinión de la comunidad gitana. Si nunca se ha oído hablar de ella, no se conoce. Entonces, como dicen, y yo creo que todos hemos coincidido en que hay muchísimo desconocimiento de la comunidad gitana, y a día de hoy tenemos que dar voz, ¿no?, y que se nos escuche y que estemos en espacios de relevancia también para que se nos muestre y vean que sí existimos. Y finalmente, bueno, quería terminar con esta reflexión de que no es que estemos invisibilizados, sino que no se nos muestra, y que yo creo que los que estamos y los que damos el paso, ¿no?, para dar estas barreras, yo creo que vamos a dejar una generación posterior que va a venir mucho más fuerte, mucho más resiliente, y yo creo que con mucha más concienciación social. Y esa es mi intervención. Gracias. Ya Ricardo está por ahí, pero ya te dejo, Ricardo. Sí decir, ¿no?, realmente que cada experiencia ha sido conmovedora, ¿no? Y muchas veces creemos que eso ya no existe, ¿no? Eso existía la discriminación en nuestro tiempo, el bullying, el rechazo, el que vamos a ser los que vamos a robar. A día de hoy sigue existiendo en las aulas, sigue existiendo en los centros, sigue existiendo en las universidades, ¿no? Y vuelvo a decir, esto tiene que ser parte de todas y todas de que haya un cambio, ¿no? Como él ha dicho, que esto, la nueva generación que está o que va a venir, que realmente no sufra con estas situaciones, porque de ello vale que este porcentaje que yo he dado al principio suba o baje, ¿no? Si con un apoyo de un profesor, de 2, de 3, lo siento, hay que decirlo, máximo, ¿no?, son los que podemos tener o nos hemos encontrado en nuestra vida, logramos esto, ¿no? ¿Qué creéis vosotros y vosotras que si tuviésemos el alumnado gitano una educación de calidad, con el recibimiento, recibiendo realmente el apoyo, pero un apoyo no que nos regalen nada, no queremos nada regalado, ¿no? Está la excepción, ¿vale? Pero no queremos nada regalado, queremos el apoyo en el que se crea en nosotros, el que se nos motive, el que no se nos discrimine, el que se nos anime. ¿Qué podríamos ser? Podríamos ser a lo mejor esos astronautas que habéis dicho en esta mesa al empezar, ¿no? Pues sí,
llegaremos a ver astronautas, gitanos y gitanas, qué miedo. Así que bueno, vamos a dar paso. Muchas gracias a los cuatro, vamos a dar paso, que yo creo que es muy interesante el foro que hay aquí, para que veáis que son cumplidores en la jornada. Creíamos que nos íbamos a encontrar vacíos y que va. Ricardo. Sí, antes de que terminaran ya estaba levantando yo la mano, porque quiero deciros que... Ay, esperad que me emociono, ¿eh? Estoy muy orgulloso de haber vivido este momento. Por los cuatro. Y deciros que, por ejemplo, Avelina Jiménez, de Monzón, Pepe Heredia, de Granada, Juan de Dios Ramírez Heredia, de Cádiz, Pedro Peña, de Lebrija, Juan Manuel Montoya, de Madrid, Javier Pisa, de Burgos, se hubieran emocionado y hubieran llorado como lo estoy haciendo yo. Gracias. Vale. Bueno, pues como decía aquí el compañero, la verdad es que me habéis emocionado un montón. Y daros las gracias porque estáis ahí como un escaparate grandísimo que para nuestra etnia es un orgullo, tanto los que estamos aquí como los que no están. Sois una representación increíble y bastante importante. Yo trabajo en educación, soy mediadora social, y me encuentro a diario con todo lo que habéis comentado, ¿no? Con esa desigualdad, con esos estereotipos, ¿no? que al alumnado gitano no se le tiene en cuenta por mucha implicación que hay profesores y profesoras que están ahí y lo están haciendo muy bien, pero que se encuentran a veces, como yo me hacía esta imagen en la mente, como cuando vas por un sitio que no conoces y tienes que poner el GPS porque si no te pierdes. Y hay un momento que te dice, en la rotonda sal por la cuarta salida. Y a veces no se ve esa cuarta salida. Y empiezas a dar vueltas, porque esa cuarta salida no está asfaltada, no tiene indicativos donde te puedes reflejar y decir, ay, mira, por aquí puedo pasar. Yo me he encontrado con profesoras que me han dicho, es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo llegar. Se tiran de los pelos porque dice, queremos encontrar esa guía, ese camino para llegar a ayudar y que los niños gitanos y las niñas gitanas tengan las mismas oportunidades. Pero no se tiene. No se tienen porque a veces también ya se dan por vencidos, ¿no? El profesorado dice, si no sé cómo hacerlo, pues mira, me doy por vencido y les dejo hacer lo que ellos quieren. Y a la misma vez los niños gitanos y nuestras niñas gitanas se dan por vencidos, muchos de ellos, porque reaccionan tal y conforme les dejan hacer. O sea, como se supone que van a reaccionar, ¿no? Yo tengo una alumna en el instituto que el tutor, ya no el profesor que viene a darle otra materia, sino su tutor, pasa de largo de ella porque le dice, no, si Sara se va a dormir dentro de un rato. Y a ella, pues no le da el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Yo tengo una tutoría con esta niña y la digo, pero bueno, Sara, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Y lo que me responde esta niña dice, es que me dice que me voy a dormir. Pues me duermo, ya está, no hay más. Entonces, bueno, pues daros las gracias porque de verdad que es lo que se necesita. Esos referentes, no con charlas, sino con acciones, que estéis ahí como pilares, que yo creo que se va a empezar a edificar
y consolidar pues esta educación para nuestros niños y para nuestras niñas. Así que muchísimas gracias a los 4. Yo lo primero, ole vosotras, ole vosotros, ¿vale? Y que os camelo baribú. Yo os preguntaría, si estuvierais aquí a todos los rectores de España, ¿vale? Hasta como la UNES, ¿vale? ¿Qué creéis, qué pediríais para que la comunidad gitana se sintiera más acogida o tuviera más éxito dentro de las universidades? Pásalo, por si acaso. Vamos a ponerlo ahí en el medio y lo vais moviendo. Venga. Sí, ¿Tiene? Ah. Bueno, me comentan que cuente... Vale, gracias. Me comentan que cuente algunas de las iniciativas que he visto y que creo que estarían muy bien incluirlas en España. Una de ellas es la creación de espacios para estudiantes gitanos. Eso lo hay en Europa y son pues bibliotecas o espacios donde pues es como pues los clubes de lectura o etcétera, donde pues van diferentes gitanos de diferentes universidades o de diferentes ramas a estudiar al mismo lugar y es un punto de encuentro, es un campus gitano en este caso donde se ayudan unos a otros y donde pues tienen ese espacio seguro, de decirlo de alguna manera. Pues eso, en Budapest, por ejemplo, son 120 personas las que hay en el campus gitano de allí, de la universidad. Y bueno, luego también, por ejemplo, esto es una cosa que no ha salido antes, pero que creo que es muy importante, en los archivos históricos de las bibliotecas de las universidades. Hay libros sobre cultura gitana, hay autores gitanos también que tienen libros y autores no gitanos, pero que pues hay una gran variedad. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Cantabria, pues creo que hay 2 o 3, como mucho. Y bueno, pues que haya disponibilidad de poder leer sobre cultura gitana o sobre muchísimos temas que hay. Y bueno, ¿y alguna cosa más? Sí, yo quería decir que yo creo que sería importante, como he remarcado en mi intervención, sobre todo la formación a los docentes, porque creo que es al fin y al cabo los que van a estar con los niños, el primer contacto que tienen con el sistema educativo y bajo mi experiencia, una vez que tienes los mecanismos de estudio, tienes unas expectativas altas y en primaria, secundaria tienes claro lo que quieres hacer, incluso no veo necesario medidas extraordinarias en la universidad si la formación docente sobre la cultura gitana, la sensibilización sobre nuestro pueblo sería la correcta, ya que, como ha comentado nuestro compañero, solo se habla en una asignatura que es sociología 50 minutos y mal. O sea, si se hablara algo más, bien, y formando a los docentes cómo tienen que tratarnos y cómo tienen que motivar no solo a la población gitana, sino a toda la diversidad, creo que incluso no fuera necesario, como he comentado, medidas extraordinarias en la universidad, porque desde pequeñitos tendrían claro y harían lo que ellos quisiesen. Eso es mi punto de vista. José había levantado la mano y luego Pepe. Yo, que no soy ni gitana ni paya, ya lo dije ayer, porque mi alumnado así me consideraba, ¿no? También me he emocionado, como ha dicho Ricardo. Y os quiero dar las gracias por vuestras vidas primero, y sé que no solo hay 4 vidas, que hay mucha más gente, ¿no?, como vosotros y vosotras, y también por cómo habéis contado, lo he llamado minimalismo, con el que habéis contado vuestras historias de vida, desvelando factores pequeños. Por ejemplo, habéis hablado de, eso ya salió ayer, las aulas como espacio seguro, y habéis dado mucho contenido a eso. Por ejemplo, la delicadeza con que Yanire ha desvelado también un montón de cosas de los niños con los estudios que hicisteis, ¿no?, tan desde la antropología, o la finura en escuchar, que decía este Ángel, el Ángel Jiménez, de escuchar comentarios de aquí, ¿no?, y escuchar comentarios en la vida cotidiana. Y del otro Ángel no me ha dado tiempo a recuperar de lo que has dicho una cosa, pero habéis dicho como
detalles mínimos que son muy grandes, porque nos manifiestan características a contemplar y que llenan de contenido palabras que a veces decimos, pues venga, un clima seguro, un clima donde tal, le habéis dado mucho contenido. Yo creo que desde ahí nos habéis enriquecido, a mí por lo menos. Y habéis demostrado o mostrado una competencia lingüística que además no viene solo de lo académico que habéis estudiado en vuestro recorrido institucional en el sistema educativo, sino que recoge también el origen de las conversaciones en vuestras familias y de vuestros antepasados. Porque esa retórica en el sentido lingüístico con que el pueblo gitano y otros pueblos de cultura fundamentalmente oral habéis mostrado en las conversaciones que se tiene con vosotros en cualquier nivel, ¿no?, de edad o de lo que sea, pues está en la base también de esa competencia lingüística. Y iba a preguntarle a Elizabeth algo de lo del campus gitano, pero como ya le has contestado a Mario, a Manolo, pues ya me has contestado, porque yo digo, campus gitano, ¿para qué? Ya lo has dicho. Gracias. Pepe. A ver, esta es una pregunta doble. Son preguntas enviadas. Entonces, de una persona que no puede estar y que las tiene pendientes por ahí. Y yo creo que ya algo habéis matizado sobre ellas. Es, ¿qué puede hacer la escuela para normalizar esta situación? Que los gitanos y gitanas puedan ir dentro de su propio cuerpo y de su propia cultura a clase y no resultar nada raro, porque el llegar y la diversidad que tenemos ahora en España no la hubo nunca, ha ido evolucionando y ahora hay una diversidad que puede ser muy enriquecedora, a pesar de la gente que parece que no entiende de esto. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela para normalizar la asistencia, normalizar el estar a gusto cualquiera dentro de las aulas? Bueno, yo creo que, como ya hemos dicho, la escuela en España es muy, muy segregadora y tiende a segregar hasta aunque no se quiera, porque es como matemático, como decía Ángel, el gitano a compensatoria. Y he conocido a niñas y niños que desde primero de primaria les meten en compensatoria. No les han dado ni la oportunidad de saber si pueden o no pueden, que yo estoy segura de que pueden, a no ser que, bueno, ya simplemente que exista compensatoria para eso, para las minorías, que la única medida en educación como para atender a la diversidad de minorías sea bajar el nivel y apartarles en otro grupo, ya nos dice mucho qué clase de nivel de sistema educativo tenemos en España. Y la propuesta sería, yo creo que lo que funciona ahora son las acciones educativas de éxito, las comunidades de aprendizaje. Con ellas se está viendo que en tan solo un curso escolar se consiguen unos resultados buenísimos y mejoran tanto las personas que tienen un buen nivel académico como las que no. Entonces, yo creo que hay que ir a lo que funciona. Y si lo que funciona ahora son las comunidades de aprendizaje, lo suyo y lo justo sería que todas las escuelas evolucionaran a comunidades de aprendizaje. ¿Que no se quiere hacer? Pues ya no sé por qué. Porque en verdad inversión económica tampoco necesita. Lo que se necesita es es verdad, se necesitan muchas personas, muchos voluntarios y tiempo. Y eso. Y a mí, por ejemplo, No, yo creo que te referías al absentismo escolar, ¿no? Al preguntar. Como una de las partes. Sí. Pues yo creo que los profesores se deberían preguntar por qué el alumno no quiere ir al día siguiente a clase, ¿no? Y trabajar específicamente, como comentaba la profesora que vino,
persona por persona, ¿no? Y ver los motivos por los que no acude a clase, si es familiar, si es personal, si es incluso porque no se siente a gusto en clase o porque se siente discriminado, y ir pues atacando ahí poco a poco y individualmente. ¿Algo más? También decir que si como sociedad hace un mensaje que luego se traslada a los centros educativos de tú no puedes, tú no vales, tú no puedes acceder a esto y tienes falta de confianza en el alumnado, si reiteradamente tú tienes esos mensajes día a día en un centro, lógicamente tú no vas a querer ir. Entonces yo creo que hay que revisarnos y el gran lema sería erradicar la discriminación, pero todavía nos falta mucho trabajo, por lo menos aquí en España. Yo creo que al menos simplemente con tener confianza en el niño, apoyo y confiar en él, yo creo que serían unas pequeñas píldoras para empezar. Porque si nosotros 4 que os hemos trasladado, que confiando un poco en nosotros, mira dónde hemos llegado, si se llega a confiar muchísimo más y tenemos los apoyos suficientes, yo creo que podemos hacer muchísimo más de lo que podemos hacer ahora. Hay una última pregunta o reflexión, y sí, de ella, y finalizamos hasta aquí. Bueno, en primer lugar, agradeceros muchísimo vuestra presencia. Yo voy a llamaros por teléfono porque lo que me pasa es que es tanto lo que me habéis abierto. Si antes tenía un buen sentimiento hacia el pueblo gitano, que en algún momento yo de joven decía yo quiero ser gitana, después durante años lo olvidé y he tenido un reencuentro tan grande que estoy un poquito choqueada. Entonces, no, yo estoy en un colegio donde tenemos bastantes chavalitos gitanos y están viniendo más. El año pasado vinieron un montón rebotados de otros colegios alrededor y porque nos encontraban a gusto y les vemos que están bastante contentos. Además, bueno, desgraciadamente o para ellos con alegría se están encontrando unos cuantos y se están sintiendo acompañados también, que también tiene su gracia, ¿no? Porque se juntan y hacen cosas y se expresan su cultura más fuertemente si están juntos. Pero yo noto que desde secretaría, ya desde la figura del secretario, que es el que trata más, casi el que trata más con los adultos gitanos y el que decide muchas cosas en el colegio, aunque no debería ser así, pero a veces es como la puerta se abre y está el secretario y él dice qué libros van a usar, qué comida, quién va al comedor, quién no, un montón de cosas. Y si ya tú te encuentras personas que tú notas que tienen ya una percepción limitante de los niños gitanos, este no va a estudiar, este no le compres el libro de inglés porque no lo va a hacer, este no sé qué, ni caso, esta no te va a venir a clase. Ya empezamos así, la gente nueva, los profes nuevos que vienen, ya se acostumbran a esto. Yo veo que aquí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con profesorado primero, con los padres, ese acercamiento que a veces ahora en mi colegio ya no dejan pasar a los profesores, a los padres por la cancela. No, los padres mejor fuera de la cancela, a no ser que tengan una reunión o algo. Si no, no pueden entrar ni al colegio. O sea que en algunos casos está habiendo cada vez más distanciamiento. Lejos de una comunidad de aprendizaje, parece esto que, que no nos queremos ni ver con los padres. Hay mucho que hacer y sobre todo afecta a la población gitana y otros colectivos también, que ya vamos teniendo cada vez más. Entonces, me voy a poner en contacto, pero eso me gustaría saber, y mejor lo hacemos en privado, qué nos podéis ofrecer de ayuda. Porque yo, como en un momento dado me he metido en tema de convivencia, pues ya a partir de ahí, a ver yo cómo puedo hacer para en mi colegio ofrecer a los profesores, en los próximos claustros, ya meter el tema de educarnos nosotros en cultura gitana y que nos sirva también para otras culturas, ¿no? Pero ya que estamos aquí, bueno, pues ya os llamaré, os agradezco un montón, os felicito muchísimo y gracias. Bueno, pues cuando ella luego, si tenéis un ratito, bien. Vamos a tener una última, que esta va a ser la última. ¿Dos últimas? No, Girona Aguilera, pero Eva, perdón. Pero muy directa, cortita, muy cortita. Hay que preguntar, no filosofar. Venga. Si no os pego a todo, ¿eh? Yo querría preguntar, obviamente dejando de lado toda la parte personal y todos los estereotipos que vuelca el profesorado, que eso ya sabemos que es lo primero que hay que cambiar,
¿cuál es la manera cómo os habría gustado sentir la acogida en clase de vuestra cultura? Ya no solamente de vuestra personal, sino cómo creéis que sería una buena manera de enfocar la acogida de la cultura gitana en el aula. Esperarse que pregunte Girona y Vale, respondéis. vale. No, yo quería hacer una reflexión de que me ha admirado el proceso que habéis seguido en vuestra vida hasta este momento. Y creo que tener que explicar esta realidad en el pleno siglo XXI es una vergüenza para la humanidad de tener esta nivel. Pienso que es una exposición de la segregación que sigue existiendo y con la cual hay que luchar. Y lo importante, no hay que regalar nada, ni hay que hacer cosas especiales para ningún colectivo, pero sí que no pase como os ha pasado a vosotros, que si habláramos de una carrera física, habéis empezado la carrera 10 kilómetros antes de la línea de salida y los demás han empezado la línea de salida. Esto es lo que hay que evitar, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y salga de la misma línea. Aquí estaría la alternativa global, que luego hay que concretar con lo que habéis aportado, pero que no tenga todo el mundo los mismos derechos es vergonzoso en pleno siglo XXI en un país con una cultura y civilización bastante avanzada. Gracias. Respondemos a la pregunta de ella y terminamos aquí. Vale. Dinos. Bueno, a mí me hubiera gustado muchas cosas, pero, por ejemplo, una de ellas sí que es que hubieran tratado de manera objetiva a la cultura gitana, es decir, sin ningún tipo de imaginario colectivo que suelen tener, sobre todo si ven ciertos programas de televisión, y sobre todo pues conocimiento sobre la historia y sobre la memoria histórica que tiene la comunidad gitana, que es muy grande y que hay muchísimos catedráticos, María Sierra, entre otras muchísimas, que hay muchos libros, hay mucho material y que la comunidad educativa no tiene conocimiento sobre ello. Y eso me parece muy triste, porque eso perpetúa que solamente cuando hablan de la comunidad gitana o de la cultura gitana dicen bodas gitanas, ya está. O sea, una cultura no son las bodas gitanas, están muy bien las bodas gitanas, pero hay mucho más, hay una historia, hay una memoria histórica y pues eso, o sea, yo creo que lo más importante es visibilizar todo aquello que se ha ido, bueno, que ahí tenemos todos los paneles de la historia de la cultura gitana y que en los institutos da igual si hay una persona o hay 20 personas gitanas, pues que se enseñe y se muestre eso. Bueno, pues va a ser, gracias, va a ser hasta aquí. Ahora creo que a nosotros, a todos nosotros y nosotras nos toca pensar, reflexionar, despojarnos de aquellas cosas que realmente no estamos haciendo bien, ¿no? Y accionar sobre aquellas cosas positivas y nuevas y novedosas que tenemos que ir haciendo, ¿no? Para cumplir todos aquellos objetivos y todas aquellas herramientas que realmente debemos tener con la población gitana. Es desde mi punto de opinión que esta jornada nos tiene que servir para eso, no para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y cometiendo estos errores. Y a los 4 jóvenes que nos acompañan, dar las gracias, de verdad. Sois nuestro presente, sois muy presente ahora mismo y sois nuestro futuro. Así que no os rindáis, porque si habéis podido con todo lo que habéis contado, lo demás ya es fácil. Así que muchas gracias. Segundo. Antes de protocolo de burocracia, para que nos vayamos enterando, yo, como he dicho yo a María Girona, da vergüenza que ellos tengan que expresar las cosas que suceden, porque yo en la carrera me pasó un poco como Ángel, ¿no? Me tocó un profesor que vino a hablar de historia cultural del pueblo gitano en la segunda carrera, y yo acabé diciéndole que no tenía ni puta idea, que era vergonzoso lo que dijo. Eso hace ya 22 años de eso y veo que sigue pasando lo mismo. Pero es más vergonzoso todavía que el año pasado, a través de José Eugenio, tuvimos que tutorizar un curso de profesorado, de formación, que supuestamente online, que supuestamente era para 25 profesores, acabaron apuntándose 300,
Entonces, gente de la casa, pues ayudamos en la tutorización de ese curso online y yo, desde mi punto de vista, había que quitarle a algunos profesores la plaza, porque eran racistas y es una plataforma educativa diciendo barbaridades que al final yo no era capaz de responder, Cuca no era capaz de responder, y José Eugenio, que es el más seminarista, decía, es que este es el con el que hay que trabajar. Yo a esa gente le quitaba la plaza, porque Ángel no puede sufrir bullying en una carrera donde son profesores. Si un compañero te hace bullying en una carrera educativa, ¿qué vas a hacer a ese alumnado? Eso, la normativa se debe de cumplir a rajatabla en ese sentido. Es imposible que se estén formando futuros docentes donde ya se sabe que van a ser racistas. Eso hay alguna forma que se tiene que cumplir. Los protocolos en la universidad se tienen que cumplir a rajatabla y evitar que eso exista. Aparte de eso, que es una reflexión directamente. Si esto ha sido fuerte, pues yo entiendo que los jóvenes ahora, a través de Ezequiel y Cari, que la han estado preparando con 20 chavales que han estado estos días con nosotros, han estado con nosotros gracias al Gobierno de Cantabria, ¿vale?, que son los que han cubierto que puedan estar, van a venir, bueno, los que han venido de otro sitio, con los que hayan venido, pues se le paga el kilometraje con esa tutorización que se hizo y que donamos para que después ellos pudieran venir, o sea que veáis un poco cómo funciona todo esto, y estoy seguro que va a haber cosas que se van a hacer similares con lo que han estado diciendo ellos, o sea que la segunda parte, que no se tenga que viajar, que no se la pierda, que seguramente será igual de potente. Gracias. Vamos a desayunar y a las 2:30.